Hemos hecho la pregunta de ¿para qué sirven las empresas? Y hemos concluido que sirven para generar riqueza, y nos preguntamos después qué significa riqueza, y hemos dicho que la riqueza es la diferencia acumulada entre la plata que entra y la plata que sale, es decir, entre los ingresos y los egresos. Y noten acá que desaparece lo que normalmente se menciona como costos y gastos. Para nosotros costos y gastos son una sola cosa: egresos. O sea que cuando estamos hablando de egresos en términos de flujo de caja, estamos hablando indistintamente de costos y gastos. Queremos formular ahora otra pregunta igualmente simple. ¿Y cómo sabe un gerente si su empresa va bien? ¿Y cómo sabe un gerente si su empresa va mal? Pues si la empresa está generando riqueza, va bien. Si la empresa está generando pobreza, es decir, si está destruyendo riqueza, va mal. Dicho de otra manera, si la diferencia acumulada entre la plata que entra y la plata que sale, la empresa va bien. Porque si esa diferencia es de un solo peso durante un mes y es de un peso el siguiente mes, pues la diferencia acumulada es en el primer mes 1 peso, en el segundo mes 2, en el tercer mes 3 y así sucesivamente. O sea que cuando el flujo de caja es positivo o superavitario, es decir, cuando la diferencia entre los ingresos y los egresos es positiva de manera sostenible, hay una consecuencia absolutamente afortunada, y es que el transcurso del tiempo para esa empresa es su principal aliado. Cuando el flujo de caja es positivo, cada mes que pasa, irremediablemente la situación económica de la empresa será mejor. Pero cuando sucede lo contrario, para seguir con el ejemplo de 1 peso, cuando la plata que entra es más chiquita que la plata que sale en 1 peso este mes, pues el hueco acumulado de este mes es 1 peso, pero el hueco acumulado del mes que sigue son 2, y el hueco acumulado del mes 3 son 3 pesos, y esa situación tarde o temprano, repito, tarde o temprano se reventará. Significa entonces que cuando el flujo de caja de la empresa es negativo, es decir, cuando la plata que entra es más chiquita que la plata que sale, esa empresa se encamina hacia su desaparición. Esa empresa desaparecerá tarde o temprano. Esa situación se reventará irremediablemente. Porque para tapar ese hueco, la empresa está obligada a endeudarse. O sea, ese peso que en este mes no tuvo, pues significa que a alguien no se le pagó. O no se le pagó a los trabajadores, o no se le pagó a la DIAN, o no se le pagó a alguien, o para poderle pagar a esa gente hubo que ir al banco para que le prestara plata para tapar el hueco que está dejando el flujo de caja. Pero claramente endeudarse no es la solución. ¿Por qué no es la solución endeudarse cuando el flujo de caja es negativo? Pues porque cuando a uno le prestan plata la tiene que pagar, pero no solamente tiene que pagar la misma plata que le prestaron, sino que tiene que también pagar un servicio de esa deuda que se llama intereses. Y los intereses pues no van a los ingresos, van a los egresos. De manera que el primer mes, cuando nos entra el préstamo, uno siente un alivio mentiroso, un alivio fatuo de que se resolvió su problema. Pues no se resolvió su problema, sino que se agravó, porque el mes entrante ya el hueco no será de 1 peso, sino que será de 1 peso más los intereses que tiene que pagar por concepto de la plata que le prestaron. Entonces yo quiero decirles a los empresarios que un flujo de caja negativo no se subsana con endeudamiento. No solamente no se subsana, sino que se agrava. La situación de una empresa que tiene un flujo de caja negativo, si se endeuda, está encaminándose hacia su desaparición, está acelerando el viacrisis,
está acelerando el tobogán de la crisis. Entonces, si la solución no es endeudarse para remediar el flujo de caja, para resolver el problema de liquidez, que es como se llama un flujo de caja negativo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que mover solamente dos piezas, porque contrario a lo que pasa con el reloj o con cualquier otro mecanismo que tiene un montón de piezas por dentro, las empresas tienen en su mecanismo económico solo dos piezas. O sea, no 20 ni 30, sino solamente dos. Una pieza se llama los ingresos y otra pieza se llama los egresos. Por lo tanto, el gerente se tiene que enfocar solamente en dos cosas: volver más grandes los ingresos y volver más chiquitos los egresos, de tal manera que se recupere la liquidez, mejor dicho, que se recupere la diferencia positiva del flujo de caja, mejor dicho, que la diferencia entre la plata que entra y la plata que sale vuelva a ser positiva. En Crisisología planteamos un axioma, y cuando estamos hablando de axiomas, estamos hablando de una verdad que no necesita ser demostrada. El axioma fundamental de la Crisisología dice una cosa muy simple: el flujo de caja de la operación de una empresa, o de una persona, o de un país, tiene que ser positivo. Repito, el flujo de caja de una empresa tiene que ser positivo, porque si no lo es, así sea en un peso, el futuro de esa empresa está seriamente comprometido.